Recuerden que estoy mirando una proporción. Yo quiero mirar la proporción de pacientes con infecciones por Staphylococcus aureus en este caso. Entonces dijimos que la proporción es un pedazo de un todo. Cuenten cuántos pacientes tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 4 de 8. ¿Listo? Es una proporción, es un porcentaje. Eso quiere decir que el 50% de mis pacientes tienen esa condición. ¿Listo? Proporción, un pedazo de un todo. Miren que a veces uno se sienta en un comité y empieza a mirar indicadores y nunca se pregunta de dónde vienen esos indicadores. Y la única manera de establecer metas es precisamente mirando de dónde vienen los indicadores. Si no, sus metas van a ser al azar. Entonces esto es una proporción. Ahora, dentro de la proporción o dentro del porcentaje, yo tengo algo llamado incidencia. La incidencia es una proporción. La diferencia es que es una proporción en un periodo de tiempo establecido. ¿Listo? Ojo, la incidencia no es una tasa, que es otro error muy frecuente. La incidencia es un porcentaje, pero es en un periodo de tiempo establecido. Entonces yo señalé aquí desde el día 15 hasta el día 30 en la misma unidad de cuidado intensivo con los mismos casos y vamos a calcular la incidencia. ¿Listo? ¿La incidencia de qué? De ese tipo de casos que yo definí en este periodo de tiempo, en los últimos 15 días. ¿Cuántos casos van en el numerador? Para todos claro, ¿por qué no van 4 casos? Recuerden, incidencia es en un espacio de tiempo. Ustedes han oído hablar de prevalencia. La prevalencia es todo. La incidencia es en un periodo de tiempo. O sea que si a ustedes les están mostrando en un informe una incidencia, usted tiene que decir en cuánto tiempo. No es la incidencia, doctor. ¿En cuánto tiempo? Es la incidencia. ¿En cuánto tiempo? ¿Ya? Si no te dicen tiempo, ese indicador está mal sacado. ¿Ya? Porque incidencia siempre es en un periodo de tiempo. Yo tengo 3 casos. ¿Cuántos pacientes tengo? Este paciente no juega porque no hace parte del periodo de tiempo. Pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que yo tengo 7 pacientes. La incidencia aquí sería el 40% en los últimos 15 días en esta unidad de cuidado intensivo. ¿Listo? ¿Qué indicadores hemos sacado? Hasta el momento, puros indicadores de tipo proporción. Entonces sacamos la proporción de casos en esa unidad de cuidado intensivo y la incidencia de casos en los últimos 15 días. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Ejemplos. Miren, esta es la proporción de aislamientos causantes de infecciones del torrente sanguíneo. Aquí ustedes ven que están distribuidos en la torta los diferentes porcentajes de enterobacteriáceas y cándida que estuvieron allí presentes. Entonces, si yo quiero presentar como parte de un informe cuánto hay de cada bacteria por género y especie, yo puedo establecer proporciones. ¿Listo? Puedo hacer proporciones. Es el mejor indicador porque es un pedazo de un todo. Yo quiero mirar cuál es la distribución y la mejor manera de mirar distribución es con indicadores de tipo proporción. Este es otro que ahora lo vamos a ver más detalladamente, que tiene que ver con las proporciones de uso de un dispositivo. ¿Quién me dice cómo saco yo las proporciones de uso de un dispositivo? Es un indicador tipo proporción. Eso quiere decir que el numerador está contenido dentro del denominador. Si yo quiero mirar la proporción de uso de ventilador en una unidad de cuidado intensivo, ¿cuál es mi numerador? ¿Qué opinan?
Estoy mirando la proporción de uso del ventilador. Número de pacientes ventilados. Denme un indicador más fino que ese. Recuerden que las UCIs tienen muy pocas camas, menos de las que uno quisiera tener. Yo quiero tener un indicador más fino. Si yo quiero tener un indicador más fino, yo tengo 30 días y hay pacientes que estuvieron ventilados un determinado número de tiempo. Mi numerador deberá ser el número de días que los pacientes estuvieron ventilados. ¿Y qué es mi denominador? Total de días paciente. ¿Ya? ¿Entendieron ese pedacito? Yo lo puedo hacer también teniendo en cuenta el número de pacientes ventilados del total de pacientes atendidos. Pero mi indicador va a ser muy grueso, ¿ya? Porque yo tengo poquitas camas, tengo 8, 10, 12, 20, 24 camas. Entonces yo cojo todos los días y reviso cuando los pacientes estuvieron ventilados, tengo días en el numerador, en el denominador tengo el total de los días. ¿El numerador está dentro del denominador? Claro, porque para que los pacientes estuvieran ventilados, primero tuvieron que estar acostados ahí, ¿no es cierto? Días y días se va y me queda una proporción de uso de dispositivos. Es un porcentaje, ¿listo? Es un porcentaje. ¿Para qué me sirve a mí establecer una proporción de uso de un dispositivo invasivo? Exacto, me ayuda a definir el riesgo. El riesgo más importante de tener una neumonía asociada a ventilación mecánica es tener un tubo en la tráquea. No hay otro. Ese es el más importante. Existen otros que no son tan importantes como ese. ¿Para qué otra cosa? Exacto. Y ese es el más importante de todos. Para medir la pertinencia. Si yo tengo una UCI y el 98% de mis pacientes están intubados todo el tiempo, yo tengo que mirar eso. Porque o estoy recibiendo los pacientes más llevados de todo el país o alguien está intubando a todos los pacientes y poniéndolos en ventilación mecánica todo el tiempo. Entonces, un solo indicador me da muchos planes operativos. Si yo comparo mis proporciones de uso de un dispositivo y cuando revise la pertinencia me doy cuenta que no son pertinentes, ahí estoy empezando a tener problemas porque te estoy poniendo un dispositivo que no necesitas todo el tiempo. ¿Cómo revisa uno una pertinencia de dispositivos invasivos? Con la historia clínica. ¿Cuál es el problema? Que no se escriben. Que los médicos no escribimos. Y eso es un error gigantesco. Cuando uno empieza una evolución clínica en una unidad de cuidado intensivo, uno debe justificar por qué un paciente tiene un dispositivo. Paciente bajo ventilación mecánica por esto y esto y esto. Con catéter venoso central por esto y esto y esto. Con sonda vesical por esto, esto y esto. Si yo no veo eso en una historia clínica, ¿es pertinente? A no ser de que el intensivista se siente conmigo a pasar la revista y me diga cuál es la pertinencia de cada uno, pues me va a quedar muy difícil saber si es pertinente o no. Es importantísimo escribir. Y sigo aprovechando que están los compañeros de calidad aquí, porque eso hace parte de la calidad en la historia clínica. Escribir por qué un paciente necesita algo. Si el paciente no lo necesita, entonces quíteselo, ¿ya? Pero escriba eso. Es importante que entre los médicos fomentemos esa cultura de escribir el por qué ese dispositivo es pertinente, por qué el paciente lo necesitaba. ¿Ya? Porque de lo contrario va a ser muy difícil. Y yo les digo una cosa, desde el punto de vista de auditoría de infecciones, si uno no encuentra esas notas, uno coloca no pertinente, sin detenerse a revisar más en la historia clínica, porque es obligación suya escribir esas cosas en la historia clínica. Entonces tenemos que fomentar esa cultura. Ese es un punto muy importante. Cuando veamos estrategias de prevención nos vamos a dar cuenta que es uno de los pedazos que yo debo hacer en prevención. Entonces yo tengo proporciones de uso. Cuando miremos las definiciones nos vamos a devolver a las metas nacionales e internacionales porque ese es otro pedazo de la charla, pero aquí ven otro indicador de tipo proporción. Miren otra manera de utilizar indicadores de tipo proporción. Esta es una incidencia.
es una incidencia de resistencia de Pseudomonas aeruginosa en infecciones de piel y tejidos blandos entre enero y junio del año 2017. Con un total de 114 muestras. Entonces yo puedo mirar aquí proporciones de resistencia o porcentajes de resistencia. Esto es vital para los infectólogos para que puedan definir opciones terapéuticas dependiendo de los perfiles microbiológicos. ¿Ya? Lo que pasa es que las cosas lindas se demoran y uno no puede hacer esto mes a mes, a no ser de que estés en un complejo de 36 hospitales con 3.500 muestras positivas al mes. Tú vas a necesitar tener suficiente tamaño de muestra para después sentarte con el equipo de infectología y decir, miren, en infecciones de piel y tejidos blandos tenemos mucha Pseudomonas aeruginosa y estas son las proporciones de resistencia. Y así el servicio de infectología puede decir, pues miremos cuáles de ellas se comportan de la mejor manera para tratar de protocolizar el antibiótico. ¿Ya? Entonces es importante poder establecer incidencias de resistencia, por lo menos semestralmente, si el indicador me da, para poder retroalimentar al programa de gerenciamiento de antibióticos. ¿Listo? Esto no se saca mensual, por favor, no hagan estos informes con Ns de 3 bacterias. Eso está mal. Y si alguien se los pide en el comité, hay que enseñarle que eso está mal, porque yo no puedo tomar decisiones con 3 muestras, con 5 muestras. Eso lo que va a hacer es confundir. Si las 5 salen multidrogoresistentes, pues todo el mundo entra en pánico en la institución. No, los informes de incidencias de resistencia se sacan semestral o anualmente, dependiendo del tamaño de muestra que yo tenga. Pero para tamaños de muestra pequeños no vale la pena hacerlo porque es desgastante y porque en realidad nos va a dar una información sesgada porque no tiene algo llamado validez externa. Y es que no es extrapolable al resto de la clínica porque son muy pocas muestras, es muy poquito. Vamos con otro ejemplo. La misma unidad de cuidado intensivo, 30 días, los mismos pacientes hospitalizados, los mismos 4 casos, y aquí vamos a empezar a calcular la tasa. ¿Listo? Dijimos que la tasa era un indicador ¿de qué tipo? Era un indicador tipo razón, o sea que el numerador no está incluido en el denominador. Y si hablamos de tasa, estamos hablando de una velocidad. Eso significa que el denominador va en tiempo. Y el tiempo que tenemos son días. ¿Listo? Tenemos días. Vamos a mirar el tiempo a riesgo que tuvieron esos pacientes para volverse casos. ¿Listo? Siempre en un indicador de estos, el denominador es el tiempo a riesgo. ¿Listo? Si yo estoy mirando caídas, mi denominador va a ser el tiempo que un paciente estuvo en la clínica. ¿Ya? Porque desde que yo piso la clínica, estoy a riesgo de caerme. ¿Ya? Me puedo caer a las 3 horas, a los 15 días, a los 20 días, o me dejaron caer después de que me operaron, o me caí saliendo del baño. ¿Ya? Ese es el tiempo a riesgo. Los pacientes están a riesgo de infectarse ¿cuándo? Desde que pisan el hospital. En ese momento están a riesgo de infectarse. Este primer paciente, ¿cuántos días estuvo aquí? 11 días estuvo acá. Este segundo paciente, ¿cuántos días estuvo acá? 23 días. El tercer paciente estuvo 17 días. El cuarto paciente estuvo 13 días. El quinto paciente estuvo 30 días. Ahora vamos a explicar en la diapositiva siguiente otro indicador que se llama tasa de densidad de incidencia. Pero en este momento quiero que revisen solamente el de tasa. Este paciente estuvo hospitalizado 30 días. Este otro paciente estuvo hospitalizado 30 días. Este paciente estuvo hospitalizado 30 días. Este paciente estuvo hospitalizado 14 días. Ahí tengo días de estancia de la unidad de cuidado intensivo, ¿no es cierto? ¿Cómo cuento yo los días de estancia? Y en la vida real, ¿cómo los cuento? Si a un paciente le dan salida a las 7 de la mañana, otro a las 2 de la tarde. Exacto. Yo escojo una hora para hacer el corte. ¿Listo? Yo digo, vamos a contarlos todos los días al mediodía que se dan las salidas, o a las 2 de la tarde que se dan las salidas. Hay que contar un momento específico.
¿Por qué soy enfático en esto? Porque lo mismo tenemos que hacer con dispositivos. Si usted dijo que iba a contar catéteres todos los días a las 7 de la mañana, usted todos los días a las 7 de la mañana cuenta los catéteres, hacia las 7:30 saquen un catéter. Ese catéter entró. ¿Ya? ¿Por qué contarlos todos los días al mismo tiempo? Por el método, porque ese es el método. Y pues no vamos a contar horas porque no tenemos todo el tiempo del mundo para hacer eso. Entonces contamos días de esa manera, siempre con un método. Vamos a construir la tasa. Numerador. 4, ¿no es cierto? Denominador. Todos los días, porque son los días a riesgo, todos los días que los pacientes estuvieron expuestos. 168 días. Eso da 0.02 ¿qué? Casos por días. Entonces aquí viene un mito gigantesco de las tasas. Y es que la gente dice, multiplíquela por 10.000, multiplíquela por 1.000. Debe ser en 10.000 días pacientes, eso es mentira. Lo que uno tiene que hacer es llevarla a un número entero, porque yo no puedo tener 0.02 casos, pues no puedo partir a la gente. Entonces yo debo llevarlo a un número entero. Pero eso no significa que todas las tasas deban multiplicarse por 10.000, ni por 1.000, ni por 100.000, no, eso no es cierto. ¿Listo? Yo la llevo a un número entero para poder trabajarla, para poder manejarla. Si yo la quiero llevar a un número entero, ¿a qué número la llevo? ¿Qué hago? Multiplico, ¿no es cierto? Eso quiere decir que yo puedo tener 2 casos por 100 días. Todos claros ahí, ¿no es cierto? 2 casos por 100 días. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo voy a tener el primer caso? Cada vez que se cumplan 100 días de un paciente incubado, aparece el primer caso. Entre el 0 y el 100 puede aparecer en todos. Si yo tengo 2 casos en 100 días, un caso lo voy a tener ¿en cuántos días? En 50 días. ¿Listo? O sea que el primer caso me va a salir ¿en cuántos días? En 50 días. Y nos vamos a devolver a la unidad de cuidado intensivo. Pero esta vez nos fue mejor y la proporción de ocupación es del 100%. O sea, estuvieron los pacientes todo el tiempo allí. ¿Cuántos pacientes hay el primer día si la ocupación es del 100%? 8 días. ¿Y el segundo día? 8. O sea que vamos en 16. El tercer día vamos en... El cuarto. El quinto. El sexto. El séptimo. O sea que entre el sexto y el séptimo día, ¿qué va a pasar? Se me va a infectar el primer paciente. ¿Ya? ¿Claro? Yo necesito que esto les quede clarísimo porque esa es la manera de mirar el indicador. Recuerden que un indicador de estos es el indicador más valioso que hay porque es el indicador que me dice a qué velocidad se me infecta la gente. O sea que en esta UCI, cada 6 días yo voy a tener una infección. Y si esta UCI tiene 8 camas, piensen al día 12 voy a tener 2 infecciones. Sigan. ¿Qué opinan? Son 8 camas. Cuando termine el mes, ¿qué va a pasar? Más de la mitad de los pacientes van a estar infectados. Para eso me sirve a mí la tasa. La tasa no es un indicador muerto, la tasa es una velocidad. Y es importantísimo que yo interprete la velocidad a la cual los pacientes están infectando, porque esa va a ser la manera de ¿qué? De estar preparados. Supongamos que estos fueran catéteres y yo sé que cada 6 días me va a salir un paciente. ¿Qué hago el día quinto? Pego la revisada a esa unidad de cuidado intensivo, quiten este catéter, que doctor, ¿ese catéter es necesario? No, es que el paciente está como, ¿lo necesita o no lo necesita? Quítelo.
Sáquelo, revisemos cómo están los catéteres, hoy es día de curación, porque yo sé que al otro día me va a salir un caso si no hago algo, para eso sirve la taza. ¿Sí se dan cuenta el indicador tan importante que tenemos en las manos? Es como tener una bola de cristal, eso le ayuda a predecir. Por eso hay que sacarlo bien siempre, porque si no, no vas a poder predecir cuándo te van a salir las infecciones, para uno estar preparado, para no bajar la guardia en ese momento. ¿A todos les quedó claro cómo yo desgrano el indicador? La próxima vez que vean un indicador como una tasa de infección, piensen en toda la organización, piensen en los días de estancia que tienen por día, cuántos pacientes reciben, y piensen de acuerdo a eso, cuántas infecciones yo voy a empezar a tener. También porque esto le sirve a uno para descubrir si el método que estoy haciendo está bien o está mal. Porque si resulta que yo estoy esperando cada 6 días un caso, y a los 6 días no pasa nada, y a los 7 no pasa nada, y a los 8 no pasa nada, ¿qué estará pasando? Aquí es donde la gente parte en dos. Los optimistas dicen, estamos mejorando. Los pesimistas dicen, usted no está buscando. En infecciones somos pesimistas más que cualquier cosa. Uno dice, usted no está buscando, por eso no le sale el caso.